Hola amigos, buenas tardes. Desde Chile, un saludo afectuoso a cada uno de ustedes que está cursando nuestra formación y certificación en coaching internacional de la IAC. En esta oportunidad queremos conversarles acerca de nuestro modelo de conversación. Es una estructura que está compuesta por 3 etapas donde la idea es apalancar a un cliente o coachee para que pueda finalmente darse cuenta, por una parte, establecer un plan de acción y por lo tanto crear todo un sistema de feedback y de cierre del proceso de coaching. Quiero mencionar que nuestro modelo de conversación tiene sustento en la teoría sistema, por lo tanto es sistémico, y nuestra formación está basado en 4 pilares fundamentales. El primer gran pilar, sin duda, que es sistémico. Y desde ese sentido, creemos fielmente de que todo cambio o todo progreso que nosotros podamos ver en alguna etapa del proceso de coaching va a implicar un impacto positivo en el desarrollo de nuestro coachee o cliente. Otro de los grandes pilares es sin duda la programación neurolingüística, PNL, en términos de poder establecer ciertas herramientas que se generan a partir de la PNL que tienen que ver em, con la percepción. ¿Cómo vemos la realidad las personas y qué entendemos por realidad? Otro de los grandes pilares que tenemos en nuestra formación y certificación internacional es sin duda las herramientas que se derivan de la ontología del lenguaje, específicamente hablando del ciclo de coordinación de acciones y del modelo OSAR. Y para finalizar, un cuarto pilar tenemos Gestalt, en términos de la fenomenología que ocurre a través de la emoción, el cuerpo, la espiritualidad. Estos 4 pilares conforman nuestra certificación, nuestro proceso de formación, que es un proceso, digámoslo de alguna manera, integrativo, eh, buscando siempre vanguardia, innovación, transparencia, honestidad y, bueno, sin duda que un proceso de desarrollo personal y profesional muy potente para las personas que actualmente conforman nuestra formación. Comentarles que nuestra estructura de conversación es, eh, es utilizada generalmente como una ayuda a que los coaches que tienen poca experiencia puedan adquirir a través de una estructura bien definida un modelo conversacional que les va a permitir agregar o quitar cosas de este modelo de acuerdo obviamente a las inquietudes personales y permite además que ustedes puedan matizar con sus propias herramientas, con su propio know-how esta estructura de conversación. Quiero señalar también que este webinar que estamos haciendo, si bien es cierto, vamos a pasar por los 3 pasos de este modelo, nos vamos a enfocar básicamente en el primer paso, que es el más determinante y que es de alguna manera el más decidor en términos de el éxito o el fracaso de nuestro proceso coaching. Dicho esto, ya les quiero comentar que la primera etapa de nuestro modelo conversacional tiene que ver con el darse cuenta. Pero para poder
ponernos en contexto de esta primera etapa de la estructura, es muy necesario que podamos entender y visualizar en qué parte del ciclo de aprendizaje está radicado esta primera etapa del modelo conversacional. Para poder darnos cuenta de todas estas cosas que van a empezar a suceder al aplicar nuestro modelo conversacional, es muy importante establecer qué es la realidad. Sin duda que para cada uno de nosotros, la realidad es una que no tiene por qué ser la realidad de otro. Y en ese sentido, queremos tomarnos de las palabras de la programación neurolingüística al decir su frase más cotidiana, que tiene que ver con: el mapa no es el territorio. No sabemos cómo son las cosas, solo sabemos lo que podemos observar y lo que interpretamos de esta observación. Vivimos, por lo tanto, en mundos interpretativos. Esta frase del mapa no es el territorio tiene que ver con que el territorio es la realidad per se, tal cual es, y el mapa es un acuerdo entre personas en cómo estamos interpretando este territorio. Finalmente, el mapa es una interpretación, es un consenso de cómo es la geografía, que no tiene mucho que ver con la geografía per se. En un mapa nosotros podemos ver que en ciertas regiones hay desierto, pero el desierto de Atacama es muy distinto al desierto del Sahara, en términos de que sin duda que hay arena y sol, mucho arena y sol en ambos desiertos, pero es muy distinto el ambiente, el contexto y la historia de cómo se ha originado el desierto del Sahara a cómo se ha originado el desierto de Atacama. Podemos hablar de selvas, ambientes selváticos como por ejemplo la sabana africana, o podemos hablar de la selva amazónica. Estamos hablando de selvas igual, pero cada una con sus propias distinciones. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un mapa donde hay un desierto, donde hay una selva, donde hay una ciudad, no tiene que ver con esa realidad puntualmente, pues esa realidad es interpretativa y cada uno va a generar una interpretación de acuerdo a lo que estamos viendo. La PNL también dice que toda experiencia humana es subjetiva y como es subjetiva es modificable. Modificable en términos de la estructura mental, que corre como un proceso informático atrás de todo lo que nosotros vemos, sentimos, percibimos. Y eso finalmente se puede establecer a través del lenguaje. Es el lenguaje que genera el acuerdo, es el lenguaje que genera un consenso de las cosas, de la realidad, y es el lenguaje finalmente el que crea. Así pues, nosotros podríamos, tomando el ejemplo del mapa, podemos ver que en cierta área hay un desierto y es el lenguaje que le va a dar las connotaciones o las características para que nosotros podamos interpretar con mayor datos, con mayor información, esta información o esta interpretación que nos da el mapa. Así también, la acción genera ser. En la medida que nosotros más hacemos cosas en términos de practicar, 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 nos vamos a ir dando cuenta de que esa práctica se va a ir siendo cada vez más natural, puesto que obviamente voy reforzando mi autoconfianza respecto a esa práctica y voy además voy incorporando todas
todo el proceso de aprendizaje que conlleva esa práctica. Así pues, me doy cuenta de algo que quiero mejorar o cambiar y comienzo a hacer cosas. De tanto hacer, se vuelve automático o inconsciente. Esto tiene mucho que ver con que el coach debe desarrollar una capacidad de observación a todo nivel y a toda dimensión. Tiene que desarrollar una capacidad de observación hacia el lenguaje, hacia la corporalidad, hacia la emocionalidad que posee nuestro cliente, ya de entrenar esa habilidad de observar en uno mismo también. Es muy importante la observación, debido a que todos somos observadores, y para el coach, en términos muy específicos, la observación es donde nosotros podemos establecer todo el ciclo de aprendizaje. Habiendo dicho esto, el esquema que nosotros siempre presentamos del ciclo de aprendizaje es el que ustedes ven en pantalla. Habiendo dos grandes áreas, un área de incompetencia y un área de competencia, y siempre mencionando que tenemos nuestro consciente e inconsciente. Todos somos incompetentes de alguna manera. Pensemos un minuto en qué áreas de nuestra vida hoy somos incompetentes. No sabemos quizás tantas matemáticas como para ir a trabajar a la NASA y ser un astrónomo o ser un astronauta. No tenemos quizás conocimientos específicos de cocina, por ejemplo. Si bien es cierto, podemos entrar a una cocina y hacer algunas preparaciones, no tenemos el conocimiento específico que tiene un chef ejecutivo, por ejemplo. Por lo tanto, somos incompetentes en muchas áreas de nuestras vidas. Y así pues, somos incompetentes, inconscientes en muchas cosas que no sabemos. Y esto es como un trabalengua. No sabemos que no sabemos. ¿Cuándo lo sabemos? Bueno, cuando sucede algo de impacto, algo que es realmente importante en nuestra vida y que de alguna manera gatilla ciertos hechos o acontecimientos en mí. Por ejemplo, cada uno de nosotros, quizás lo sabe o no, podría tener cierto grado de claustrofobia. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta del grado de claustrofobia que tenemos? Cuando, por ejemplo, nos quedemos encerrados en un ascensor entre el piso 15 y el piso 16, en una noche determinada, sin luz, lo más probable es que yo solo, dentro de ese ascensor, me comience a generar algo a nivel emocional, algo a nivel mental, que me gatille en cierto nivel de claustrofobia. Es un hecho o acontecimiento específico que va a gatillar algo en mí y que yo lo voy a hacer consciente a través de esto que está sucediendo. Por lo tanto, ya no está en la inconsciencia, sino que está en nuestra conciencia. Y nos volvemos incompetente consciente. Sabemos que está ahí, en nuestra zona de confort. Generalmente sabemos que hay muchas cosas en nuestra zona de confort. Y nos damos cuenta que no sabemos. Es decir, hacemos tangible esta falta de conocimiento, esta falta de habilidad, esta falta de competencia. Y al respecto de esto, tenemos que tomar una decisión. Una decisión si queremos trabajar esto que hemos traído a la conciencia, o bien lo dejamos como debajo de la alfombra, como barrer la suciedad debajo de la alfombra. Son dos alternativas posibles. En un escenario de coaching, sin duda que la alternativa más potenciadora y más movilizadora es la posibilidad y la oportunidad de darnos cuenta de algo y poder trabajar sobre ello. Una vez que tomamos esta decisión de trabajar sobre ello, vamos a la acción.
hacemos cosas para mejorar, para cambiar, para transmutar, para transformar lo que hemos dado cuenta de nosotros mismos y nos volvemos en la competencia consciente. Recordemos un poco cuando eh, aprendimos a conducir nuestro automóvil. Lo más probable es que las 10 primeras veces que teníamos que poner la marcha en primera, eh, hubiésemos estado muy conscientes de apretar el pedal del embriague y soltarlo a medida que íbamos acelerando para poner la marcha primera. De tanto hacer ese juego es que nuestro cuerpo quedó habilitado y a nivel cerebral se generaron ciertas cosas que se llaman redes Hebbianas. Las redes Hebbianas son conexiones neuronales que permiten y posibilitan el hacer cosas. Así pues, quizás yo sé cocinar, quizás yo sé andar en automóvil, quizás yo sé tocar el piano, pero lo más probable es que no me pueda comparar con un Schumacher al volante, no me pueda comparar con un chef de reconocimiento mundial y no me pueda comparar con cualquier otra persona que ejecuta una función o una actividad a nivel profesional. Sin duda que puedo llegar a hacer las cosas, pero no con el grado de exactitud y no con el grado de profesionalismo que esas personas lo pueden llegar a hacer. Asimismo, esas personas lo más probable es que no puedan hacer otras cosas que otras personas sí pueden hacer. Por lo tanto, como bien les dije al principio, somos incompetentes en muchas áreas y en muchas dimensiones de nuestra vida. Lo importante es poner en conciencia esas incompetencias y tomar una decisión al respecto. Siendo consciente en la competencia, comenzamos a hacer muchas cosas hasta que se vuelve automático o se vuelve inconsciente nuevamente. Lo más probable es que hoy día ustedes, al subirse a su automóvil y lo enciendan, sea muy natural poner el embriague, apretar el acelerador y poner la marcha y así sucesivamente. Lo más probable es que no tengamos estas partidas en falso, estos apagues de motor, estos tiritones que de alguna manera siempre nos pasaba cuando teníamos que conducir un automóvil por primera vez. Ya siendo competente inconsciente en lo automático que hemos hecho desde la práctica, tengamos que quizás hacer constantes revisiones para poder ir mejorando, depurando o fortaleciendo estas nuevas competencias, estas nuevas habilidades. Así pues, nuestra estructura de conversación pasa a ser una herramienta en la cual el coach debe practicar. Me tomo de las palabras de mi amigo Pepe del Río, actual vicepresidente de IAC Global. Él siempre me dice que el coaching se hace haciendo coaching. Y eso es una sentencia, una declaración potente en términos de que no podemos aprender a hacer coaching en una sala de clases, a través de un libro o a través de una búsqueda de Google. Para poder perfeccionar nuestra habilidad y poder llegar a ser un coach de excelencia, debo tener muchas sesiones de coaching en el cuerpo como horas de vuelo en un piloto. La práctica hacia el maestro. No obstante, en nuestras primeras sesiones lo más probable es que nos sintamos como esta persona que está acá en la pantalla. Un poco ansioso, con muchas preguntas, un poco rabioso conmigo mismo porque no me salen las cosas, porque no puedo poner en práctica esta estructura de conversación. Yo les diría que no se preocupen. No se preocupen, vivan el proceso, puedan auto-observarse para poder generar un proceso de aprendizaje y ver en qué etapas o en qué preguntas
o en qué situaciones ustedes no pueden avanzar con su coachee para poder generar este ciclo de aprendizaje y que este ciclo sea virtuoso, en términos de que constantemente traigo a la conciencia aquello que está inconsciente para poder tomar una decisión de desarrollo, para tomar una decisión de entrenamiento, para poder finalmente entrenar mis competencias y mis habilidades para encaminarme al camino de la maestría y ser un coach de excelencia. Nos vamos a quedar un minuto entendiendo el proceso del insight. Efectivamente es un proceso no tan simple, pero cuando tenemos la habilidad de darnos cuenta de que nuestro coachee o nuestro cliente se está dando cuenta, es muy simple todo. De ahí para adelante, el proceso de coaching eh, es maravilloso. Y sin duda que entrenarnos en esta habilidad de poder visualizar en otro u observar en otro este insight es bien potente, es bien enriquecedor, pero también es muy desafiante. Desafiante porque vamos a tener que incorporar distintas técnicas para darnos cuenta que el otro se está dando cuenta. La principal de las técnicas, que no es una técnica en sí misma, es que debemos entrenar nuestra habilidad de observación. Observación tiene una distinción con mirar. Nosotros miramos todo el día. Podemos caminar mirando lo que hay, pero no observamos. La observación tiene un ingrediente adicional que tiene que ver eh, con una observación activa de lo que nuestro cliente nos quiere decir. Observación en términos de su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal, en términos de la tonalidad de su voz, el ritmo de su voz, la postura corporal sobre lo que está diciendo o de cómo lo está diciendo, para poder hacernos un marco general y poder finalmente confluir en este proceso de insight. El insight, eh, dicho coloquialmente o de manera muy popular, podríamos decir que es cuando se nos prende una ampolleta. Cuando nos damos cuenta de algo y tenemos ciertas actitudes o tenemos cierta corporalidad inherente al proceso de asombro. Nos damos cuenta de algo y se activa esta capacidad de asombro y podemos decir, oh, mira, estoy mirando esto, ajá, me doy cuenta de esto otro, mira lo que está sucediendo acá. Me doy cuenta, yo, cliente, de algo y lo puedo declarar en términos lingüísticos, pero también lo puedo declarar somáticamente o corporalmente. Por lo tanto, el proceso de entrenamiento de un coach para poder darse cuenta que el otro se está dando cuenta, en el papel es muy simple, pero en la práctica conlleva muchas horas de entrenamiento. Adicionalmente a entrenar esta capacidad de observar al otro, debemos incorporar algunas técnicas o herramientas o marco teórico que nos permita que esta observación sea mucho más eficiente. Yo les puedo recomendar lectura en términos de los marcadores somáticos del doctor Antonio Damasio, o bien las microexpresiones faciales del doctor Paul Ekman. Es un material que ustedes lo pueden encontrar en Google. Hay cierta información en nuestro portal e-learning que ustedes pueden descargar para que puedan adquirir más elementos teóricos al respecto del proceso de observación. Sin duda que también les puedo recomendar ver la serie Lie to Me, a pesar de que raya un poco en
en lo cinematográfico o bien raya un poco pasando la realidad. Eh, Sin duda que esa serie toma los estudios del doctor Paul Ekman y los pone de una manera muy práctica para poder visualizar en otros ciertos estados emocionales y emociones que son microexpresiones generales o estándares en prácticamente todas las culturas del mundo. Y ustedes se podrán dar cuenta de que cuando una persona está contenta o está alegre, la sonrisa o la risa, ustedes la pueden notar en todas las culturas, en todas las épocas de la historia de la humanidad. Eh, y siempre es igual. Es decir, cuando nos reímos o cuando tenemos una sonrisa, eh, es muy similar en China, en India, en Chile, en Panamá, en México, en Perú, a personas que están sonriendo en Australia, en Nueva Zelanda, en la Antártica, etcétera. Por lo tanto, los marcadores somáticos y las microexpresiones faciales son estándares mundiales que ustedes de alguna manera pueden adquirir el conocimiento para tener un proceso de observación mucho más claro y mucho más eficiente respecto de lo que el coachee quiere transmitir. Sin duda que el coachee puede declarar un insight en términos lingüísticos o verbales, eh, y ustedes podrán notar que quizás su corporalidad no está en sintonía con lo que está diciendo. Ejemplo, un coachee puede decir la siguiente frase y ustedes pueden debatir, digamos, después si eso es o no es. Yo coachee le digo a mi coach, hoy día me siento súper animado. Lo más probable es que ustedes con esta declaración, con esta frase, ustedes hayan sentido algo diferente. Primero porque el tono tanto el tono como la velocidad de la voz no está en sintonía con lo que la persona quiere transmitir. Cuando las personas estamos animadas, frecuentemente estamos en un estado de euforia, estamos en un estado de alegría, que no necesariamente es un estado aletargado como el que yo presenté en este ejemplo. Entonces, cuando un coachee nos dice algo, deberíamos suponer que tenemos que indagar un poco más allá para finalmente establecer una interpretación de lo que la persona nos quiere decir. Y junto con esa interpretación hay una serie de técnicas y herramientas que a ustedes les va a permitir eh, enfrentar la interpretación suya con lo que él quiere decir. Por ejemplo, herramientas como el parafraseo, hablar en espejo, eh, utilizar algunos ablandadores para contrapreguntar, son herramientas que ustedes pueden utilizar en una sesión de coaching para ir nivelando e ir haciéndose feedback constantemente para poder entender lo que el coachee quiere transmitir. El proceso de indagación tiene que ver con el arte de hacer buenas preguntas. Todo coach que se dice ser coach y que tiene una certificación internacional que lo respalda, sabe que la herramienta fundamental es la pregunta. Un coach que no hace buenas preguntas o que no perfecciona su método indagatorio es un coach que está destinado al fracaso. Y en este sentido, si bien es cierto, cada una de las etapas de este modelo conversacional tiene preguntas tipo, es muy importante que ustedes también puedan matizar con su propio know-how, con su propia experiencia, la forma en la cual ustedes pueden preguntar.
no intercalar las preguntas o no preguntar algo que viene de otra etapa en la etapa primera o pescar algunas preguntas de la etapa primera para llevarlas a una etapa que sigue. No se trata de eso, se trata de que podamos matizar, complementar o nutrir de acuerdo a nuestra propia expertise en preguntas que sean poderosas y movilizadoras. ¿Qué es una pregunta poderosa o movilizadora? Es aquella pregunta que de alguna manera invita al coachee a generar un proceso de insight inmediato. Son esas preguntas que de cierta forma te dejan como, hablando en términos de videojuegos, un poco tilt. ¿Recuerdan ustedes esos flippers antiguos que uno movía un poco la máquina y quedaba como bloqueado? Bueno, una pregunta movilizadora, una pregunta que tenga la capacidad de ser poderosa, va a generar esa situación en el coaching. Sin duda que para poder hacer buenas preguntas o generar preguntas poderosas de buenas a primeras, vamos a tener que tener varias sesiones en el cuerpo, como estas horas de vuelo para un piloto, para que nos permita a nosotros hacer estas preguntas. Si no sabemos cómo hacerlas, podemos hacer las preguntas que están en el ejemplo de ahora. Sobre todo en la parte inicial, que es para poder generar el insight. ¿De qué quieres que hablemos? ¿Qué te gustaría tratar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿De qué situación hablas cuando dices esto o lo otro? Son preguntas que de alguna manera invitan a la persona a contar la historia, a relatar el cuento. Preguntas cerradas en esta etapa no son aconsejables. Preguntar por qué en esta etapa no es aconsejable. No obstante, si estamos acostumbrados a hacer muchas preguntas cerradas en términos de ¿cómo estás hoy? Lo más probable es que la respuesta sea bien, mal, más o menos. Eh, Podríamos preguntar, por ejemplo, ¿qué te ha sucedido hoy? Y es una pregunta abierta que invita al coachee a entregarnos mucha información. ¿Qué hacemos con esa información? Esa es una de las labores principales del coach y obviamente va a ser un desafío para poder entrenar otra habilidad muy, muy importante que debe tener un coach. Esa habilidad me refiero a la memoria. Debemos ser capaces de retener toda la información del cliente. Es muy importante todo lo que nos está diciendo el cliente en términos de su corporalidad y su verbo. Sin duda que en las primeras sesiones esto va a ser tremendamente desafiante y lo más probable es que tengamos lagunas mentales al momento de vaciar nuestra información de la sesión. No se preocupen, esto es así. Esto es un proceso de entrenamiento que lleva algunos meses de preparación intenso. Y la idea de este entrenamiento que nosotros hemos estructurado es que ustedes obviamente salgan con la mayor cantidad de habilidades para que puedan enfrentar rápidamente procesos de coaching. Volviendo a nuestra primera etapa, la generación del insight, hay que entender que el proceso de coaching o el coaching en general es el poder establecer ciertas brechas, ciertos gaps que nuestro cliente o nuestro coachee pueda visualizar. Estas brechas nacen de la siguiente manera. Nuestro cliente tiene una situación actual, un contexto o una forma de vida con creencias, con filtros, con juicios, con contexto, con emocionalidad. Y él desearía en el futuro estar quizás en otro contexto, viviendo otra situación
eh, habiendo trabajado o habiendo transformado su emocionalidad y de alguna manera haber derrotado sus propios paradigmas. Entre la situación A, que sería la situación actual, y la situación B, que sería la situación deseada, en este match que debemos hacer en conjunto con nuestro coaching, van a nacer estas brechas que deben ser trabajadas. Y lo más probable es que estas brechas estén asociadas a procesos de insight o procesos de quiebre que nuestro coachee declare en las primeras sesiones. Una vez que nuestro coachee ha declarado su proceso de insight, en el sentido de que me doy cuenta de que o me estoy dando cuenta que me sucede esto en esta situación, pero me sucede esto otro en esta otra situación. Me doy cuenta de eso. El cliente debe manifestar su voluntad para poder trabajar y para poder desarrollar estos temas. Y debe además, de acuerdo a nuestra metodología, formular un objetivo, una meta, un propósito en positivo. Es muy importante esto de trabajar en positivo. El cerebro trabaja un poco como el sistema binario. Son ceros y unos, siendo cero negativo y siendo uno positivo. Cuando nosotros en nuestras frases creamos frases con algún componente en cero o negativo, lo más probable es que nuestro cerebro se confunda y no logre establecer sintonía con ese propósito. Así pues, una frase en positivo podría ser: quiero ser más feliz. Otra frase en positivo podría ser: en el plazo de 5 meses me voy a cambiar de trabajo y voy a estar ganando 5 veces más. Son ejemplos de frases en positivo que de alguna manera yo tengo que facilitar la ayuda a que mi cliente pueda generarla. Y para el cliente va a ser como un eslogan, va a ser como una bandera de lucha que no es cerrada a lo que ha formulado, en el sentido de que si en una sesión la frase en positivo fue quiero ser feliz, pero en la siguiente sesión el cliente se da cuenta que la felicidad es una consecuencia de otra cosa, como por ejemplo ser pleno o estar pleno, eh, puede cambiar esa frase sin ningún problema, o la puede nutrir o la puede complementar. Finalmente, esta frase en positivo es el propósito, es el objetivo, es la meta que el cliente quiere lograr. Y en función de eso, obviamente van a nacer ciertas expectativas. Nosotros como coach debemos facilitar a nuestro cliente que esas expectativas sean realistas, sean alcanzables, sean duras también. No podemos permitir en términos de que nuestro cliente tome una meta fácil. No, tenemos que desafiarlo a que vaya un poco más allá de su capacidad. Eh, no que saque un pie de la zona de confort y deje un pie dentro de la zona de confort y un pie fuera de la zona de confort. No, si va a salir de la zona de confort, que salga integralmente de la zona de confort, que saque los dos pies. No sé si me entienden. Muchas veces las sesiones de coaching van a empezar así como ustedes ven en esta lámina. Cuando ustedes se suben a su automóvil y está lloviendo y ven esta imagen, algunas luces tenues, algunas sombras, todo cubierto de agua, donde no se ve nada de lo que está sucediendo fuera, lo más probable que todas nuestras sesiones inicien de esta manera. La habilidad que debe entrenar un coach es la posibilidad y la oportunidad para hacer que el cliente se dé cuenta y de que pueda el cliente pasar el limpia parabrisas para poder ver con mayor claridad lo que va a ocurrir en esa sesión de coaching. Por lo tanto, queridos amigos, las habilidades que debemos entrenar para poder finalmente tener un proceso de coaching eficiente son de variada índole y de variada complejidad.
Lo importante es recalcar que ustedes sí pueden entrenar esas habilidades. No hay ninguna habilidad dentro del proceso de coaching que no pueda ser entrenada por cualquier persona. Muy rápidamente, porque ya es materia del próximo webinar, decir que una vez que el cliente ha declarado su proceso de insight o su proceso de quiebre, con esta frase en positivo, yo me doy cuenta que, y lo voy a mejorar de esta manera, debemos empezar a indagar sobre los hechos concretos que causan esta situación, situaciones específicas, días, horas, personas, actividades, que tengan relación directa con esta declaración que el coachee ha mencionado. Hay algunas preguntas claves para esto, como podrían ser: ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué desearías conseguir? ¿Para qué desearías conseguir esto? ¿Qué has intentado o qué no has intentado antes? Son algunas preguntas de ejemplo que ustedes podrían utilizar en sus primeras sesiones. Sin duda que todo acontecimiento, hecho o circunstancia genera una carga emocional en cada uno de nosotros. Por lo tanto, una vez indagado en los hechos concretos de nuestro cliente, debemos indagar en la emocionalidad de nuestro cliente, en su estado de ánimo, si este estado de ánimo es un estado de este minuto o es un estado más bien permanente, en las emociones que van generando estas situaciones o acontecimientos, y sobre todo, dónde se están somatizando estas emociones en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tengo rabia, ¿cómo somatizo la rabia? Me pongo colorado, las mejillas toman un color rojizo, siento un poco más de intensidad calórica en las orejas, eh, parezco un toro así como eh, dispuesto a embestir al torero, o estoy en un estado de tristeza, donde siento la tristeza en el cuerpo. Se me forma un nudo en la garganta, me tirita un poco la pera, se me ponen los ojos vidriosos o con lágrimas. Bueno, es importante indagar con nuestro cliente el estado emocional. Hay preguntas claves para esto, ustedes la están viendo ya. ¿Qué estás sintiendo en estos momentos? ¿Cuál es tu estado de ánimo imperante? ¿Qué sientes en referencia a este asunto o a esta situación? ¿Qué desearías conseguir? ¿Para qué la desearías conseguir? Y obviamente matizando en términos de la somatización del cuerpo respecto de esta emoción. Sin duda que nuestro cliente al inicio de las sesiones, si es que no hay una buena relación de confianza, nos va a dar solamente una luz, nos va a decir solamente o nos va a prender solamente una ampolleta pequeñita en vez de encender la ampolleta grande. Esto es el insight inicial, es un insight pasajero, superficial, que el cliente va a mencionar, y si ustedes no tienen un buen proceso indagatorio, lo más probable es que no lleguen a la causa raíz de lo que está generando este insight. Siempre se pone esta lámina simbolizando que el iceberg solamente se puede ver la punta, pero esa punta es insignificante con todo lo que hay en la profundidad. Por lo tanto, indagar es esencial, aunque si no hay un vínculo o rapport o una relación de confianza con nuestro coachee, será muy difícil lograr para que nuestro cliente nos pueda declarar el insight mayor o el quiebre. Tomando algunas palabras del libro El Principito, recordar que siempre lo esencial es invisible a los ojos. Esto quiere decir que hay algo más por indagar en nuestro coachee de lo que él nos está diciendo, él nos está relatando o nos está contando. No hay que olvidar que nunca debemos dejar de observar e indagar, escuchar con compromiso, mantener la confianza con el cliente, son parte del éxito del proceso en sí mismo. Habiendo ya indagado correctamente en la etapa 2, que sería la intervención,
siendo observadores de la carga emocional y los hechos concretos, es hora de poner ciertas acciones en práctica con un plan de acción. ¿Qué acciones voy a realizar? ¿Cuándo las voy a realizar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo las voy a hacer? ¿Cuándo las voy a evaluar? Son parte de las preguntas inherentes a este proceso de creación de plan de acción. Eventualmente, el coach puede sugerir una o dos acciones adicionales, como agregando cartas a un mazo donde el cliente debe elegir dentro de toda la gama de opciones, las nuestras incluidas, qué opciones va a manejar, qué opciones va a establecer como prioridad para poder mejorar o desarrollar este insight o este quiebre que ha declarado. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, el webinar de Insight. Les quiero recordar que en nuestro portal web hay bastante material al respecto sobre qué es lo que es el Insight, sobre qué es lo que es el quiebre. Yo les invito a leer esos papers, yo les invito a reflexionar sobre qué es lo que nos pasa en el día a día, porque sin duda que durante el día tenemos procesos de insight generosos. El tema es darnos la posibilidad y oportunidad de darnos cuenta de aquellos procesos de insight y de cómo nuestro cuerpo somatiza en términos de que si me asombro, me da rabia, me da alegría, ¿qué sucede con nosotros cuando pasan cosas? Y de que pasan cosas todos los días, pasan. Y por lo tanto, como pasan cosas todos los días, lo más probable es que tenga pequeños insights en el día a día. La actividad que les quiero proponer es precisamente eso. En los próximos días estén vigilantes de su actuar, estén así como con una camarita encima de ustedes, vigilando qué es lo que sucede con ustedes, eh, para ver si podemos establecer cómo es que ustedes se dan cuenta y cómo es que su cuerpo somatiza ese estado de insight. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco la oportunidad de llegar a ustedes con estas técnicas. Nos veremos y nos seguiremos encontrando en nuestro portal online. Si tienen dudas o sugerencias, nos pueden escribir o pueden dejar sus comentarios en las distintas lecciones del sitio eLearning. Y desde ya, bueno, un caluroso saludo y todo el éxito del mundo para todo el proceso que viene. Hasta luego.